puede sentarse, pero no deje que su alabanza se sienta. Alabado sea el nombre de Jesús. Puede dárselo fuerte si es para el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. No se preocupe que aquí en la iglesia, aquí nadie nunca lo va a ganar porque usted alaba y glorifica a Dios. Tal vez en una corte te lo prohíban, pero aquí no. Este es un lugar de adoración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, este es un lugar de adoración. Un lugar de adoración. Pero no es, recuérdese que el lugar de adoración no es el edificio, es usted. Amén. Yo no soy un lugar de adoración. Amén. Quiere decir que cuando usted se va, la alabanza se queda aquí o usted se la lleva. Porque la alabanza está donde? En su corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo quiero que nos enfoquemos esta noche. Yo sé que todos los años ponemos, ¿verdad?, este culto glorioso de 7 palabras, pero hay un misterio poderoso. Y yo creo que cada vez que, ¿verdad?, tenemos una oportunidad de predicar esta palabra referente a las 7 palabras de Jesús en la cruz, aprendemos algo cada año. Y bendito sea el nombre de Jesús, porque la palabra del Señor no tiene límite. ¿Cuántos saben que la palabra del Señor no tiene límite? Amén. Y que mientras más tú anhelas, más Dios te da. ¿Sabía eso? Que mientras más usted anhela, más Dios le da para su vida. Había algo que impactó mi vida este año sobre esta palabra y este mensaje de Jesucristo en la cruz del Calvario, y verdaderamente despertó un interés en mí. Yo sé, por la palabra he podido comprender el significado de Jesús en la cruz del Calvario. Sé que cada palabra tipifica un mensaje, sé que cada gesto tipifica un mensaje, sé que es un buen ejemplo, sé que es un testimonio grande para las naciones. Pero este año me tocó aprender, por gracia divina, algo que nunca le había prestado atención, algo que no se me había sido revelado, y yo quiero compartirlo con usted en esta noche. ¿Sabe que en el transcurso de la crucifixión de Jesús hubieron 7 palabras que marcaron una trayectoria que hasta el sol de hoy cada palabra es un beneficio para nosotros? ¿Cuántos sabían eso? Diga conmigo, es un beneficio. Cada palabra que Jesús expuso en la cruz del Calvario es un beneficio. Son 7 palabras que marcan una trayectoria y aún hace más de 2000 años. Escuche bien, estas palabras siguen teniendo el mismo efecto. Quiere decir que el mensaje de la cruz nunca pasará al pasado, porque es un mensaje que constantemente se renueva. Es un mensaje que está activo, es un mensaje que está vigente. Esta salvación gloriosa que Cristo nos ha provisto no expira. Diga conmigo, no expira. Dígaselo a su hermano, no expira, nunca se arrepiente. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, es interesante porque aunque hace más de 2000 años estas palabras siguen teniendo el mismo efecto, desde el momento que salieron de la boca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta ahora, el Padre marcó en la eternidad este glorioso ejemplo. Este acto de Jesucristo en la cruz del Calvario es más que, fue algo tan glorioso. Mire, Filipenses, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo, eso fue este acto de Jesús, tenía una encomienda de venir y dar su vida por nosotros, y el precio que tenía que pagar, y el Padre sabía que tenía que dar su vida, y el Padre sabía que su Hijo tenía que pagar un precio, pero la obra de Jesús en la cruz del Calvario llegó a marcar una magnitud tan grande que la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, que, oye, escuchen bien, que el Padre, Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice, por lo cual también Dios le exaltó. El Padre, sabiendo que era una encomienda dada por él, sabiendo el precio que su Hijo tendría que pagar, pero el Padre encontró tanto contentamiento en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, que de tal manera el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios en esta noche? Él encontró tanta gratitud. Usted sabe, como cuando usted envía a su hijo a hacer algo en su casa y su hijo lo hace con deleite, y usted le dice a su hijo que vaya y limpie la sala y limpie la casa, y él no le redarguye, sino que lo hace y usted queda contento. El Padre encontró tanto contentamiento con la obra y hubo una satisfacción tan grande en la vida de nuestro Dios Todopoderoso, que el Padre en ese momento el Padre le exaltó, y le exaltó, ¿sabe hasta dónde? Hasta lo sumo. Diga conmigo, hasta lo sumo.
La adoración que el Padre le dio al Hijo llegó a tal punto que el Padre dijo: esta adoración no solamente va a ser mía, esta adoración se va a manifestar en el cielo. Esta adoración, y le voy a dar un nombre a mi Hijo, para que en el nombre de mi Hijo todas las rodillas se doblen en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Para que puedan adorar su nombre. Alabado. Es más, esto fue tan poderoso y el Padre quedó tan satisfecho que aún el diablo, escuche esto, que no soporta a Dios, que no soporta a Jesús, a escuchar el nombre de Jesús, se tiene que postrar a adorarle. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Que el Padre quedó tan satisfecho que no importa cuánto Satanás odia a Jesús, no importa cuánto él odia al Padre, cuando él escucha el nombre de Jesús, él tiene que postrarse y adorarle. Porque es un mandato de nuestro Padre. Y usted lo sabe porque la Biblia dice que cuando Jesús se encontró con el galardero, ¿qué hizo el endemoniado del galardero? ¿Qué fue lo primero que hizo el endemoniado del galardero? Cuando vio a Jesús, dice la Biblia que se postró y le dijo: ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Le dio adoración. Alabado sea el nombre de Jesús. Dígaselo a su hermano, le dio adoración. Dígaselo un poquito más entusiasmado. Dígaselo, le dio adoración. Al Dios que yo le sirvo, le dio adoración. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina qué acto tan glorioso? De la misma manera, cuando nosotros hacemos algo para Dios, el Padre nos mira con contentamiento. Amén. Y dice: wow. Y hago digo: wow. Así hace Dios cuando yo le sirvo con todo mi corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese acto fue tan glorioso que Dios detuvo todo. Y Pablo dice: le exaltó hasta los sumo. Y aunque el nombre de Jesús ya tenía poder, alabado sea el nombre de Jesús. Por eso es que el diablo pelea constantemente, porque él trata de robarle la adoración, porque él sabe que la adoración solamente le pertenece a Jesús. Diga conmigo: la adoración le pertenece a Jesús. Dígalo con un poquito más de fuerza: mi adoración le pertenece a Jesús. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, porque una de las cosas que me impactaba en este acto glorioso, yo quiero que usted por un momento se concentre en esa cruz. Y aunque la cruz está vacía, diga conmigo: la cruz está vacía. Vamos a poner por un momento, yo quiero que usted haga un viaje conmigo. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a viajar hace más de 2000 años atrás? Y vamos a poner por un momento que Jesús está en la cruz del Calvario y te está mirando a ti. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué te está mirando a ti? ¿Sabe por qué digo que te está mirando a ti? Porque el hecho de Jesús estar en la cruz del Calvario, tú fuiste el motivo principal para él llegar ahí. Y yo puedo usted le hubiera dado gloria al Todopoderoso. Por eso es que yo quiero que tú sepas que cuando tú miras a esa cruz, yo quiero que tú pienses en tu mente, estamos vivos, y que tú pienses en tu mente que Él está ahí, con un solo propósito. Pregúntame: ¿cuál propósito? Ese propósito eres tú. Amén. Tal vez tú tuviste un padre que tal vez no te lo dio todo. Tal vez tuviste una madre que no pudo tener la herramienta, los recursos para dártelo todo. Tal vez no fue a tu graduación, tal vez no te pudo dar el mejor regalo de cumpleaños. Pero si acaso ese es tu caso, mira, no te preocupes que tal vez tu padre no te pudo dar un buen regalo. Siempre ten en cuenta que el mejor regalo en esta vida te lo dio tu Padre Celestial, te dio a su Hijo unigénito. Alabado sea el nombre de Cristo. Nadie puede quejarse. Isaías capítulo 9 dice que un hijo es dado para que nadie se queje. Tal vez dice: no, yo tuve un hijo que en Jesucristo tiene un hijo. Claro que tiene un hermano, en Jesucristo tiene un hermano. En Él tienes un padre, en Él tienes un amigo,
En Él tienes alguien, un abogado. Pero sobre todo, en Él tienes un Salvador y un Redentor que lo dio todo por ti. Amén. Para que nunca a ti se te ocurra decir, como muchas veces decimos, nadie hace nada por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Mas sin embargo, el ser más importante en esta tierra y en el cielo lo hizo todo. Diga conmigo, Él lo hizo todo. ¿Cómo yo voy a quejarme? ¿Cómo yo voy a, la próxima vez que yo quiera quejarme de que nadie hace algo por mí? Tengo que mirar a la cruz y puedo ver a Jesús mirándome. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque si hubo algo que detuvo a Jesús en la cruz del Calvario, teniendo la autoridad, teniendo el poder, teniendo ángeles, en cualquier momento Él pudo haber detenido el castigo que había sido sobre Él. En cualquier momento Él pudo haber llamado legiones de ángeles para venir por su rescate. Pero ¿sabe por qué no lo hizo? Porque estaba mirando a ti. Amén. Aunque tú no habías nacido, aunque tú no habías sido creado, antes de la creación Él ya te había visto. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria sea tu nombre, Jesús. Entonces, cuando estudiamos este panorama de estas 7 palabras, ¿verdad? Porque usted está conmigo ahí, usted está viendo a Jesús ahí. ¿Lo está viendo o no lo está viendo? Yo necesito que usted entienda esto conmigo para que usted pueda ver lo que yo quiero lo que el Señor le quiere hablar esta noche. Usted está viendo a Jesús. Amén. En su mente usted lo está viendo Jesús, tú lo ves. Lo ves en tu corazón ahí. Amén. Ve las marcas de Jesús. Recuérdate que ahí tú no lo vas a ver con una corona, tú no lo estás viendo con una corona de espinos. Ahí no lo estás viendo como rey, aunque Él siempre fue rey. Ahí tú lo estás viendo como tu Salvador. Ahí tú lo estás viendo como tu etiqueta para salvación. Ahí tú lo estás viendo amarrado, clavos están encubriendo sus manos, sus pies. Ese es el panorama que yo quiero que tú veas. Alabado sea el Señor. ¿Lo estás viendo? Puedes ver la sangre siendo derramada. Alabado sea el nombre de Jesús. Si te acercas más a Él, puedes ver sus huesos. Puedes ver su rostro. Isaías dice que su rostro fue desfigurado. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede ver en su corazón? Alabado sea el nombre. No es solamente un hecho de que Él fue a la cruz. No, tú necesitas ver. Porque puede ser que nosotros sepamos lo que Él hizo, pero si no vemos, si entendemos lo que Él hizo, ¿cómo vamos a tener verdaderamente una apreciación si no entendemos y no vemos la verdadera obra de la crucifixión? Yo necesito que usted lo vea en su corazón. Porque si nosotros somos capaces de entender ese sacrificio, la próxima vez que vayamos a pecar, lo vamos a pensar 2 veces. Porque alguien pagó un alto precio por nuestro pecado. Si nosotros podemos entender el sacrificio de nuestros padres para darnos un mejor porvenir, lo pensamos 2 veces antes de hacer algo malo. Si entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, vamos a tener mejor cuidado con nuestra vida espiritual. Porque a mí lo único que me costó ser salvo fue que yo digo: Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amén. ¿Cuántos hicieron esa confesión aquí? ¿Habrá alguien aquí que no hizo esa confesión? Todo el mundo hizo esa confesión. Alabado sea Jesús. Si podemos entender el verdadero significado, pero para ver eso tenemos que enfocarnos en la cruz. Tenemos que verlo ahí sangrando como Él estaba. Como los clavos habían traspasado sus manos, la corona de espinas en su cabeza. Amén. Puede imaginarse eso, sus pies lazados uno con el otro. Puede imaginarse eso. Más allá, su madre estaba llorando. Puede imaginarse eso.
corazón por un minuto. Lo difícil de esto no es que Jesús estaba siendo crucificado. Eso no era lo difícil. Lo difícil era que él tenía la autoridad y el poder para salirse de esa cruz. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Tú sabes qué es ser crucificado con una madera que la hizo el mismo que estaba en la madera? Ay, Dios mío, Señor. ¿Te estás entendiendo lo que yo acabo de decir? ¿Tú sabes lo que es ser clavado con una cruz, con unos clavos? El mismo que había creado el acero, porque los clavos habían sido usados, estaba siendo clavado con ellos. Porque la Biblia dice que todas las cosas por Él fueron creadas. Y sin Él, nada de lo que es, existe. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que la madera que ellos usaron del árbol de que sacaron había sido creado por el que estaba clavado en la cruz de Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Puede ver ese panorama? ¿Puede ver ese panorama? Lo puede ver sangrando, lo puede ver enfocado. Pero eso no es solamente, eso no es la verdad que yo quiero que tú entiendas, porque ahí hay un misterio. Ven, yo tenía una delicadeza mientras estaba haciendo el tema, porque yo dije, pero es que aquí hay una verdad muy grande, una verdad muy grande. Dígaselo a su hermano, dígaselo, una verdad muy grande, pero está oculta. Pero yo no quiero usar la palabra oculta, pero en realidad allá hay algo. Allá hay una verdad grande, manifiesta en la cruz del Calvario. Ve, yo pienso, escuche esto, yo pienso que de alguna u otra manera Satanás, mire, si usted mira a Jesús en la cruz del Calvario y usted lo puede poner ahí, usted lo puede ver como una obra de arte. ¿Cuánto pueden decir a mí? Una obra de arte, ¿verdad? Amén. Muy hermosa, ¿verdad? Pero yo pienso que Satanás quiso intervenir para dañar la obra de arte. Por eso vemos la obra de arte maltratada. Vemos la obra de arte, alguien estrujó el motivo principal de la obra de arte para que los planos no salieran. Y Jesús no quería en ningún momento que usted se enfocara en su rostro. Jesús no quería que usted lo viera llorando. Él no quería que usted lo viera quebrantado, porque si usted lo hubiera visto quebrantado como él estaba, tal vez usted estuviera llorando. Y la cruz del Calvario no es para llorar, es para celebrar. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso te digo que hay una verdad ahí que Jesús mantuvo, porque Él nunca quiso ser el protagonista, aunque fue escogido por el Padre. Él no quiso ser el centro de atracción. Ese no era lo principal. El centro de atracción de la cruz de Jesucristo, la crucifixión, no era exponer su fuerza. No era exponer su fuerza, no fue medida porque Él fue capaz de sobrevivir a tal abuso. No era eso. No era que Él quería que tú supieras que fuerte es nuestro Señor Jesucristo. No era eso. No fue eso lo que Él fue a poner en la cruz. Que Él era capaz de soportar que unos clavos de tantas medidas traspasaran sus manos. No fue eso. Eso no fue lo que Él fue a poner. Jesús no fue a la cruz para que tú y yo dijéramos, wow, qué fuerte. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira cuántos latigazos aguantó. Mira cuando le pusieron y lo golpearon con aquel objeto que dice que se le incrustó en su piel, y cuando lo jalaban, partes de su piel venían. No fue eso lo que fue a poner. Pero Satanás quiso dañar la obra. Quiso que nosotros viéramos la obra de arte maltratada para que sintieran lástima. Vea, hay gente que cuando ve y se imagina esto, sienten lástima y dicen, ay bendito. Pero no. Ese no fue el motivo por la cual Jesús no fue a la cruz para que nosotros sintiéramos lástimas. Eso fue la cruz del Calvario a exponer una sola cosa. Y fue lo que Él fue a exponer, fue su amor por nosotros.
Amén. El amor que yo tengo hacia ti es tan más grande que cualquier golpe, que cualquier abuso, que cualquier humillación, que cualquier cachetada, que cualquier que me hayan escupido, que me hayan entregado una corona de espino, que me hayan quebrantado, que me hayan... Es más grande que todas las cosas. Dígale a su hermano, fue su amor. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús sabía que esto iba a llegar a tal magnitud y Él no quiso que sus heridas, el título de un acto tan noble y humilde, nunca quiso ser el centro de atracción. Él no quiso ser el centro de atracción. Él no quiso que tú te enfocaras en que Él estaba ahí, clavado en la cruz. Él pudo haberlo hecho, ¿verdad? O tal vez alguien en este tiempo, si tal vez la comida se la hubiera dado a otro, una persona, un hombre, tal vez lo hubiera hecho. Mira cómo estoy sufriendo por ti, mira cómo estoy. Pero ese nunca fue el motivo de Jesús. Jesús no quería que eso te fuera a robar la atención, porque Jesús dice, si tú te enfocas en lo que yo estoy sufriendo, tú te vas a perder el verdadero misterio por la cual yo estoy aquí. Yo tengo la autoridad y el poder de salirme. Yo no estoy aquí porque me están obligando. Yo estoy aquí porque yo quise estar aquí. Yo estoy aquí porque es la voluntad de mi Padre que yo esté aquí. Yo estoy aquí porque yo mismo, nadie quita mi vida. Yo expongo mi propia vida. Amén. Porque yo soy la vida. Yo soy la resurrección. ¿Cómo van a amarrar el significado de la vida? Es imposible que lo mataran. Nadie me puede quitar la vida. Yo mismo me entrego. Ustedes no tienen mi reino ni tan siquiera de este mundo. Amén. Si mi reino fuera de este mundo, ¿crees tú que mi Padre no enviaría ángeles a mi rescate? Yo no quiero que tú te entretengas con esto que yo estoy pasando aquí, porque ese no es el motivo. Yo no me dejé llevar por mis heridas. Yo estoy aquí, y aunque estoy en una agonía, pero mi corazón está contento. ¿Por qué? ¿Sabe por qué el corazón de Jesús estaba contento? ¿Sabe por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque aún en su agonía, Él seguía mirándote a ti y a mí. Él te estaba mirando a Jesús, Él te estaba mirando a ti. Y tú no ibas a venir al mundo. Él te estaba viendo todas las dificultades que tú ibas a pasar. Él iba a ver todos los problemas que tú ibas a pasar. Él iba a ver tus derrotas. Él iba a ver tus defectos. Él iba a ver tu pecado. Él iba a ver el pecado de tu familia. Y Él dijo, hay contentación en mi corazón, aunque Él va a caer 1000 veces, en el momento que Él llega a mí, todo su pecado va a ser perdonado. Y por eso Él pudo mantenerse clavado en una cruz, porque no fueron los clavos, sino el amor que Él tenía y tiene por cada uno de nosotros. Y yo con ustedes adoramos todo por eso. El odio y la maldad a causa de nuestro pecado fue de tal manera que la Biblia dice, Isaías lo describe, que fue un asombro. Isaías dice en Isaías 52, como se asombraron de ti. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más los que le da hijos, más que de los hijos de los hombres. Dice que fue un asombro ver el rostro de uno, decir que decía ser el Hijo de Dios y verlo en esa condición. Para ellos fue algo que ellos no podían. De uno que proclamaba ser Hijo de Dios, ellos no podían entender cómo un ser humano llamado Hijo de Dios estaba a su rostro de la manera en que estaba. Alabado sea el nombre de Jesús. No lo podían entender. Por eso dice Isaías 52 que se asombraron de ti mucho de tal manera, porque de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. Tú lo estás viendo su rostro. No era como nosotros lo vemos muchas veces cuando tú vas al tienda de peso, tú lo ves en un cuadrito bien puestecito. Y ahora sí que lo estaba. Isaías describe y dice que su rostro estaba desfigurado. Quiere decir que había partes de su rostro que estaban fuera del lugar por los golpes que recibió. Alabado sea el nombre de Jesús. El acto de Jesús en la cruz, escuche bien, es una obra de arte donde Jesús vino con la disposición absoluta de poner su vida y Satanás intentó dañar la obra
quebrantando al protagonista de la cruz, para sabotear sus planes. Esa era la intención que Satanás tenía. Ahora, imagínate por un momento, no te imagines solamente los clavos, imagínate lo que es estar lleno de poder y autoridad, mas sin embargo, aún estando lleno de poder y de autoridad, Isaías dice que él enmudeció su boca. Alabado sea el nombre de Jesús. Decidió callar. En el momento de tomar tu lugar, él decidió callar. Diga conmigo, decidió callar. Decidió callar. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento él pasó por alto todo dolor, todo lo que estaba pasando. Ahora es interesante porque hace más de 2000 años todos sabemos, allí había una verdad oculta, y la verdad era que un hombre herido, un hombre en agonía, un hombre en dolor fue capaz de soportarlo todo para cumplir la encomienda dada por el Padre, y aún así, porque esa era su intención, que nosotros no nos enfocáramos en Él, sino enfocáramos en el propósito por la cual Él estaba allí. Ahora, imagínense, habiendo tenido todas estas cosas, Jesús ahora expone 7 palabras. Y la primera palabra, lo primero que hace es, para exponer la verdadera obra, es la primera palabra que habla es del perdón. Diga conmigo, el perdón. El perdón. Y expone, imagínense, en medio de su dolor. Ahora usted tiene que imaginarse, porque usted y yo, ¿verdad? Los que trabajamos a veces, los que a veces hemos usado un martillo, ¿alguna vez usted se ha dado un martillazo en un dedo sin querer un poquito? O una cachuela, o la verdad que se da un piñocito. Yo imagino que tengo cada rato en el cabello. Imagínense que a veces nosotros nos damos un martillacito pequeño en el dedo. ¿Y qué sale? ¿Y qué sale? Aleluya. Alabanza. ¿Verdad? Adoramos. ¿Cuántos algún día están en el cuarto por la noche, van para el baño por la noche y se dan con la pierna en la punta de la cama? ¿Y qué sale? Gloria a Dios. Lo único que tienes es adorarte. Gloria a Dios. Así es. A esa hora de la noche. Ay, santo. ¡Wow! ¡Jesús! O te va para el baño y de repente pisa un carrito que el nene dejó en el piso. Déjame que te coja. Déjame que te coja. ¿Quién te dije? Cuéntala. No, usted no hace eso. El pastor es el que hace eso. Usted ahora. ¡Aleluya! Y es un golpecito que dura segundos. Un golpecito que dura segundos. Y usted quiere y ama a su hijo, pero por esos 20, 30 segundos usted no lo quiere ver en pintura. Es mejor que te vayas para allá. Vete para allá porque si te cojo. Creo que Dios lo que está poniendo a nosotros. Ahora imagínate. Ya me le estoy diciendo porque no importa cuán santo usted sea, cuán santo yo sea. Todos tenemos un momento donde tenemos que recordar quiénes somos y a quiénes servimos. Pero a veces es imposible cuando llegan esos cantacitos así de repente, que nos cogen de previsto. Imagínense. Y eso son cositas que duran segundos y acá se fue el dolor. Ahora imagínate. Si nosotros se nos hace difícil exponer algo comparado con la cruz, que es tan sencillo, ¿tú crees que tiene que haber sido fácil para él exponer su dolor? Porque yo puedo decir que te amo. Amén. Yo puedo decir que te amo. Amén. Amén. Pero yo no sé si puedo decirte que te ame en el momento que yo me esté dando un pillón o me dé un cantazo, me dé un golpe. Yo no creo que pueda decirte en ese momento de agonía, porque yo estoy concentrado en este dolor que tengo aquí, que por culpa tuya me dio un cantazo, me salió un chichón, me dice el público.
un chichón. Eso es terrible, más terrible todavía. Yo tomo mantequilla, déjame tranquilo, vete para allá, no te quiero ver. Ahora imaginemos cuán difícil tiene que haber sido Jesús. Porque cuando nosotros damos un cantazo en la casa, ¿verdad? Si yo me doy un cantazo en mi casa por culpa de mi hija, ella sabe lo que tiene que hacer. Ella se desaparece. Ella me deja quieto. Hace unos días estaba en el car wash lavando un carro y estaba la nevada. Y yo estaba lavando el carro así, con una máquina de presión. Y me da una caída, hermano. ¡Fua! Caí de espalda. Pero bendito sea el nombre de Jesús. Yo sentí que Dios me aguantó porque fue la caída más lenta en mi vida. Parecía que estaba en cámara lenta. Tú sabes lo que es que tú sepas que tú te vas a caer y no puedes hacer nada. Hermana, yo sabía que me iba a caer antes de que me cayera. Yo decía, Pau, voy para el piso y no puedo hacer nada. Y lo grande del caso es caí, mis piernas cayeron debajo del carro. Y mi amada esposa, que estaba en otro carro detrás de mí, me ve y me hace una pregunta que no se debe de hacer a cualquier persona que está en el piso. ¡Te caíste! Yo le dije así mismo, no, le estoy cambiando el aceite al carro. Mi hija se baja del carro y venía riéndose. Y yo le digo, bueno, ella venía ayudándome, pero yo le dije a ella, cuando una persona se cae, tú tienes que tener cuidado cuando tú eres la primera persona a dar auxilios. Porque el que está caído no quiere que nadie vea que está en el piso. Y yo le dije, ella venía corriendo encima de mí. Y yo le dije, haz el favor y te vas para el carro. Que esto es un asunto que yo solamente no puedo trabajar yo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, eso fue solamente cuestión de minutos. Ahora, lo que quiero es que tú nos transportemos. Que ahí hay uno que está en la cruz. Estuvo horas ahí sangrando, con clavos largos en sus manos, en sus piernas, con una corona llena de espinas que estaba incrustada en su cabeza. Amén. Y encima de eso, escuchen, y encima de eso, había muchos que estaban gritándole y lo estaban humillando. Imagínense. Y por encima de eso, él nunca perdió su enfoque. Aunque muchos le decían, mira, la Biblia dice que echaron suerte sobre sus vestidos. En una ocasión lo cachetearon y le dijeron, si verdaderamente eres hijo de Dios, profetiza quién te cacheteó. Imagínense. Pero Jesús nunca perdió el enfoque. Diga conmigo, él nunca perdió el enfoque. Nunca perdió el enfoque. Porque más grande que toda obligación, que todo suficiente para Jesús, eras tú y era yo. Nunca perdió su enfoque. Porque yo sé que no perdió su enfoque. Porque aún mientras él estaba siendo crucificado y pasando por esta agonía, él es capaz de hacer una oración y exclamar al Padre. Y mientras tú y yo no estamos muriendo en delitos y pecados, ¿verdad? Él está orando por nosotros con gran exclamón y gritándole al Padre, ¡Padre! Perdónanos. Ellos no saben lo que hacen. No perdió el enfoque. Porque él sabía que la visión de él no era exponer su grandeza, no era exponer su autoridad. En ese momento no era exponer su fuerza. En ese momento era salvarnos a nosotros. Si yo fuera usted, mi hermano, yo hago algo. No es fácil. Lo que te estoy diciendo no es fácil. Pero tienes que conocer esto. Tenemos que meternos para verdaderamente tener una apreciación, porque la crucifixión no es un mito. No es un cuento de hadas como muchos lo creen. La crucifixión es un acto real. Alguien
y pasar el sufrimiento. ¿Está entendiendo? No es un mito, ni es un cuento de hadas que a alguien se le ocurrió. La crucifixión es una realidad. Amén. Es un sufrimiento real. Alguien se hizo vencedor y venció la muerte. Es una realidad. Por eso nosotros tenemos la victoria más grande en toda la faz de la tierra, que es la resurrección de Jesucristo. Amén. Porque hubo uno que venció en la crucifixión. Amén. Por eso nosotros no somos solamente religiosos, somos hijos. Representamos algo real. No es una historia, es una trayectoria, es una realidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, perdónalo, ellos no saben lo que hace. Eso exclamó Lucas, la boca de Jesús. Y Lucas lo escribió. Dice Isaías 53: por tanto, yo le daré parte en los grandes y por los fuertes repartirá de poco, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Alabamos a Jesús. El propósito no solamente era manifestar sufrimiento, sino darle lugar a la salvación y dejándonos saber lo que dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43, cuando en la segunda palabra Jesús le dice a aquel hombre que estaba también clavado con él, le dijo, entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda palabra, palabra de salvación. Eso fue lo que verdaderamente él vino a exponer. Palabra de salvación. Un acto de salvación. Uno le decía si verdaderamente eres hijo de Dios. Ese no era el propósito. Yo no vine aquí a exponer. Porque, ¿sabe por qué Jesús no vino a exponer que él era el hijo de Dios? Porque a Jesús lo expuso el Padre. Amén. Porque fue el Padre que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Su trabajo no fue venir a convencer a la humanidad. Yo soy. Ya su Padre lo había puesto por él. Su trabajo principal fue poner salvación y dejarnos un camino para que nosotros hoy tuviéramos una decisión y poder tener la bendición de poder tener el regalo más grande que es la salvación que Cristo Jesús nos provee. Alabamos al nombre de Jesús. Entonces uno le dijo, si verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros, pero no era eso. Lo que él vino a exponer fue la salvación. Y aquel otro que estaba al otro lado que le dijo, este que está aquí, que defendió y entendió el misterio de la cruz, y le dijo, no, este es inocente. Y en eso Jesús lo encontró lo suficiente. Yo digo que es el humano más privilegiado en toda la tierra, porque no sirvió, no hizo obras, no ayunó, no se congregó, pero Jesús le dijo, hoy, porque no se congregó, no ayunó, no oró, no hizo obra, pero sí hizo algo. Y lo más importante es que debe de hacer todo creyente, reconoció quién era el caballero que estaba en esa cruz. Y eso para Jesús fue lo suficiente. Hoy me dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque lo que vino a exponer es a dejarnos saber que en Él hay una puerta. Diga conmigo, en Él hay una puerta. En una puerta, y de por cierto, la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero una persona que está a tu lado y la puerta sigue abierta. Dígaselo, diga, la puerta sigue abierta. Pero ¿y si se cierra la puerta? Porque Él dice, ¿verdad? Yo soy la puerta. Pero muchas veces, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré y cenaré con él.
Quiere decir que la puerta está abierta. Diga conmigo, la puerta está abierta. Pero ¿y si se cierra la puerta? Es mejor estar adentro. Amén. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Diga eso, no es mejor estar adentro. Porque también Apocalipsis dice, capítulo 3 de Apocalipsis dice, que, oiga bien, Él es el que abre. Nadie cierra. Yo, dice, le dijo a la iglesia, yo soy el que abre y ninguno cierra. Amén. Cierro y ninguno abre. Porque usted sabe que cuando vino el diluvio y la puerta se cerró, nadie pudo abrir la puerta. Usted sabe que cuando las cinco prudentes entraron, la puerta se cerró y nadie pudo abrir la puerta porque solamente hay uno que tiene la llave. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero gloria a Dios, porque la puerta sigue abierta. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. La puerta sigue abierta. Amén. Hay gente que entra, hay unos que salen, hay otros que entran y reconocen y dicen, yo para afuera no voy. Alabado sea el nombre de Jesús. De la misma manera Jesús estaba asegurándose en todo el sentido de la palabra que todas nuestras necesidades, escuche bien, dije necesidades, no caprichos, porque Él no fue a la cruz del Calvario a cumplir caprichos. Él vino a llenar necesidades. Amén. Y de la misma manera, así mismo estaba asegurándose que tú y yo tuviéramos todo lo necesario. Quiere decir que tú y yo tenemos todo lo necesario en Cristo Jesús. Amén. Y de la misma manera, viendo a su madre, le encargó a Juan diciendo, Juan 19:26, dice la Biblia que cuando vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? No llores por mí. Ahí tienes a un hijo para que él te consuele y tú lo consueles a él. Alabado sea el nombre de Jesús. Mujer, he ahí tu hijo. Y también después miró a Juan y le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y de aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Ay, todavía lo está viendo en la cruz. Todo este dolor que le estaba pasando, y ese es el enfoque que yo creo que tú tengas, que en ningún momento él estaba concentrándose en lo que él estaba padeciendo. Él todavía te estaba mirando a ti. Él echó su dolor a un lado para mirar a nosotros y estaba asegurándose que tú y yo tuviéramos todo lo necesario para ser salvos. Por eso es que él tuvo que desenfocarse. Entonces la responsabilidad de hijo, una madre, continúa latiendo en el corazón de Jesús. Por eso él, aunque estaba, por eso Isaías capítulo 9, cuando dice, he aquí mi hijo estaba hablando de ese acto. Jesús estaba, en ese momento, él era el rey, era el salvador, era el plan de salvación, pero él vio a una madre sufriendo y él se convirtió en un hijo y le dijo, madre, yo sé lo que tú estás sintiendo, pero ahí te he dado un hijo para que te consuele. Y al hijo, una madre, para que también te consuele. Porque él sabía que había una madre en ese momento que necesitaba consuelo de un hijo, y a él no le importó ser el hijo de Dios, el dueño de la creación y rey del mundo. Pero en ese momento él sabía que su madre necesitaba un hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, hay algo interesante que meditaba yo, y yo decía, tal vez por eso fue que Juan alcanzó más vida que todos los demás apóstoles. No sé, tal vez, yo pensando aquí, porque tal vez Juan le tocó, ¿verdad?, la bendición que se cumple, la palabra en los mandamientos, y le tocó el privilegio de la honra hacia la madre. La Biblia dice en uno de los mandamientos con promesa, ¿verdad? Honra a tu madre, a tu padre, para que se te alarguen los días. Tal vez fue por eso que sus días fueron alargados. Aparte de que había un Apocalipsis, un libro de revelaciones que todavía no había sido escrito, pero tal vez por eso le tocó a Juan el privilegio de escribirlo, no sé. Tal vez le tocó la bendición, se cumplió la palabra, por eso sus días, por eso cuando lo trataron de matar, no lo mataron, y eso revivió varias veces, porque no tan solo había un libro que había que escribir, pero había una promesa de Jesús que tenía que cumplirse.
el hijo a quien yo le encomiendo la honra al Padre, le tocó la bendición de vivir más, una vida prolongada. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuarta palabra, Jesús sigue. Ahora a Jesús le toca experimentar algo que nunca había experimentado, y fue la separación. Una de las más terribles, ¿verdad? Más que todo dolor que le estaba pasando, más le dolió a él tener que experimentar algo que nunca antes había vivido, y era la separación de su padre. Por eso dice la Biblia en Mateo 27 que cerca de la hora novena él exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabacthani, que esto significa en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso para él fue un sufrimiento más grande que todo, claro, porque él nunca había experimentado la separación del Padre. Y me impactaba mientras estudiaba esto. Y yo dije: wow, será por esto que en el momento que se separa de su padre, en la quinta palabra comienza a tener sed. Porque separado de mí nada podéis hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Será por eso? Que comenzó? Porque él le tocó experimentar lo que tú y yo muchas veces experimentamos cuando nos separamos de nuestro padre. Comenzamos a tener sediento y nos sentimos sedientos, como se sintió el salmista en el Salmo 42, cuando exclamó y dijo: como el cielo brama por la corriente de las aguas, así brama hoy mi alma por ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Porque en el momento que nos separamos de él, comenzamos espiritualmente a tener necesidad de agua. Por eso Elías, cuando estaba muriéndose y deseando morir, y Dios se le apareció en la cueva, le dijo: vete a la orilla y aliméntate y bebe agua. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Jesús se le apareció a la mujer camino a Samaria y le dijo: aquí tú tienes una necesidad y vas a volver a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Alabado sea el nombre de Jesús. El que bebe del agua que yo le doy, dice, de su interior correrá un río que brota para la vida eterna. Amén. Pero ahora, al estar experimentando a causa de este espacio de experimentar la separación, fue a causa de una palabra que fue lanzado en Génesis, cuando Dios le dijo al hombre: de todo árbol comerás, menos del árbol de la vida. Porque había una palabra, y ahora el verbo está siendo confrontado por el verbo por causa tuya y mía, a consecuencia del pecado. Porque había una palabra donde en Génesis capítulo 2 Dios le dice al hombre: ciertamente el día que lo haga, ciertamente morirás. Esta separación es una muerte, lo que está experimentando. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Jesús está experimentando muerte. Yo quiero que usted trate de entienda eso. Entiende eso. El dador de la vida, y tiene que experimentar muerte. La resurrección. Está experimentando morir. La resurrección. Amén. Y la vida. Wow. ¿Está entendiendo eso? No es solamente un acto. Usted tiene que entender ese misterio. La vida tiene que morir. Porque la vida lo está representando a usted y a mí en ese momento. ¿A quién está viendo en la cruz del Calvario? ¿A quién está viendo morir en la cruz del Calvario? ¿A quién está viendo en la cruz del Calvario? ¿Está entendiendo eso? Él es la vid verdadera y nosotros somos los pampas. Y la vid que representa la vida ahora está muriendo. ¿Por qué? No está muriendo porque lo estaban condenando. No está muriendo porque le estaban haciendo sufrir. Estaba muriendo porque estaba mirando a ti y tenía que representar algo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué Jesús tuvo que experimentar separación? ¿Por qué? Porque el verbo ya había sido escrito. Y en Génesis había una palabra
la palabra dice en Génesis, ¿ven? Cuando la Biblia dice ciertamente, está hablando eterno, está hablando de algo que no tiene. Él puede resucitar al tercer día, pero nosotros sin Él no podemos hacerlo. Amén. Él puede experimentar la separación del Padre, porque aunque Él experimentó la separación del Padre, el Padre estaba en Él. Pero nosotros no podemos experimentar eso. Por eso Él tuvo que tomar el lugar tuyo y el lugar mío en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque en Génesis capítulo 2, versículo 17 dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Ese era el efecto que estaba sucediendo ahí. Ahora, analice la palabra. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? Jesús es el verbo. Amén. ¿Sabía eso? ¿Qué dice Juan, capítulo 1? En el principio era el verbo. Que en el principio era ¿quién? El verbo. Y el verbo se hizo ¿qué? Carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso tiene que darle vuelta. ¿Sabes lo que es el verbo? Ser confrontado por sí mismo. La palabra expuesta en la cruz, pero Jesús estaba ocultando eso porque Él no quería que tú te enfocaras en Él. Él quería que tú supieras que aunque Él estaba ahí sufriendo, todavía sigue enfocado en ti. Amén. Y no te preocupes por las caídas que tú has tenido. No, ni tan siquiera te preocupes por las veces que tú lo has negado. No te preocupes por las veces que tú has caído en pecado. No te preocupes por las veces que tú le has dado de espalda. No te preocupes por las veces que tú piensas que no le has servido como Él se lo merece. Él también estaba viendo eso. Y ya Él sabía que tú le ibas a fallar y yo le iba a fallar. Amén. Él no me estaba viendo a mí predicando la palabra. Él me vio cuando yo estaba en la barra tomando alcohol. Me vio cuando yo lo negaba. Me vio cuando yo cometía pecado. ¿O tú crees que Él dio su vida porque Él te vio a ti con una chaqueta bien bonita? Él no vio a nosotros cuando estábamos en nuestro peor momento. Él sabía que tú lo ibas a negar. A medio de Jesús sabía que tú te ibas a avergonzar de Él al frente de tus amistades. Jesús sabía que tú le ibas a dar la espalda. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y que Judas lo iba a traicionar. Él lo sabía todo. Y todavía, aún así, nunca dejó de mirarnos con amor. Si yo fuera usted, tomar un minuto para Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras? Porque siento que oscuridad esta. Alabado sea el nombre de Jesús. El salmista lo expone en el capítulo 20 del Salmo 22 y lo dice que experimentó ahí la separación, lo expone en el Salmo 22. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y más adelante en la quinta palabra dice que Jesús, el acto humano entró en efecto cuando experimentó la separación, porque comenzó a tener sed. Es una manifestación de cómo a veces nos sentimos nosotros cuando nos sentimos vacíos, ¿verdad? Cuando nos separamos de Él muchas veces. Nadie planifica separarse del Señor. Usted no dice, me voy a enfriar el lunes y no voy a orar. Nadie planifica para hacerlo. No voy a ayunar la semana que viene. No voy a la iglesia el domingo que viene. Nadie planifica para una caída. Nadie dice, estoy porque estoy loco de enfriarme. ¿O usted lo planifica? Estoy deseoso por irme en la carne. Nadie planifica para hacer una caída. Pero Él aún viendo nuestras caídas, ¿verdad? Y nosotros comenzamos a experimentar el efecto de la realidad. Lo que el Evangelio según Juan capítulo 8 dice, que nosotros sin Él nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que estaba experimentando. Y aunque nosotros muchas veces no lo queremos reconocer, pero usted sabe que es la verdad. Cuando comenzamos nosotros
a sentir el daño que todos hacemos. Y empezamos a ver quién no nos mira, quién no nos saluda, quién habla mal de nosotros. No es tu hermano que te está haciendo daño, eres tú que te estás separando de Dios. Hello, ¿hay alguien aquí? No es tu hermano que la tiene contigo, no es aquel que no te saluda. Él está sintiendo sed porque no planificaste para separarte, pero te has separado de Dios. Y inmediatamente nos separamos de Él, comenzamos a sentir todo mal que está sobre nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso fue lo que Jesús puso. Aún yo, dice Jesús, está exponiéndose en la cruz del Calvario. Aún yo pago las consecuencias y sufro y siento si me separo de mi Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Sexta palabra, si es un proceso, escucha bien, toda prueba, toda dificultad, porque Él cumplió todos, escuchen, porque Él cumplió todas nuestras necesidades, es porque hay una sexta palabra. Quiere decir que Jesús le pone fin a todo. Diga conmigo, Jesús le pone fin a todo. Jesús le pone fin a todo. Quiere decir que si hay una prueba, un proceso o una carrera, cada cosa, cada proceso de nosotros tiene un fin. Amén. Cada problema tiene un final. ¿Por qué tiene un final? Porque Jesús estableció un principio y un final. Por eso dice que el alfa, el omega, el principio y el fin. Porque Él clamó diciendo en la sexta palabra, consumado es. Diga conmigo, consumado es. ¿Sabe lo que significa consumado es? Hecho está. Significa que todo proceso tiene un tiempo. Toda dificultad tiene una victoria. Toda promesa tiene un cumplimiento, porque hubo uno que empezó la obra y la terminó, para que nosotros tuviéramos la alternativa de empezar y terminar, porque esto no se trata del que empieza, esto se trata del que termina. Amén. Porque todos nosotros tenemos la oportunidad de terminar, porque Jesús terminó. Porque Él terminó, tú y yo podemos terminar. Por eso dice la Biblia, en el Evangelio según Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, en la séptima palabra, dice, entregó su espíritu, porque la obra ya estaba terminada. Da todas tus necesidades. Por eso estas palabras en la cruz son tan importantes, porque marcan un orden de trayectoria. Y el orden es que Él perdonó. Lo primero, se encargó de nosotros. Tú necesitabas perdón, yo necesitaba perdón, todos necesitábamos perdón, Él nos perdonó. Amén. Todos necesitábamos un lugar. Él fue y hizo un lugar, y entonces dijo en la palabra de salvación, todos necesitábamos salvación, necesitábamos perdón para alcanzar salvación. Todos necesitábamos a alguien que se encargara de nosotros. Él lo hizo, lo dejó hecho. Tuvo que experimentar la separación en la cuarta palabra. Como Él experimentó la separación por causa tuya y nuestra, la quinta tuvo sed. Y como Él sabe que tú tuviste un proceso, una enfermedad, una dificultad, hizo una sexta palabra y dijo, consumado, le puse fin a tu problema. Le puse fin a la muerte, porque la Biblia dice, en la séptima palabra, cuando Él entregó su espíritu, que descendió hasta lo profundo y arrebató la llave de la vida y la muerte a Satanás. Y le dijo a la iglesia, aquí están las llaves. La Biblia dice que cuando Jesucristo, oiga bien, cuando Él hubo y habiendo terminado la última palabra, dice que los sepulcros se abrieron y todos los que habían muerto en Cristo salieron de la tumba. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que significa eso? Iglesia, póngase de pie. ¿Sabe lo que significa eso, iglesia? Dígalo conmigo, una buena noticia. Una buena noticia. Dígalo con un poquito más de entusiasmo. Una buena noticia. Esto es vestirle a alguien al lado de ha quedado un poquito una buena noticia. Buena No, noticia. ha quedado un poquito más duro. Porque esto sí que es bueno. Esto es más bueno que el bono que te dan en Navidad. Dije que esto es más bueno que el bono que te dan en Navidad. Amén. Esto es más bueno que el
pernil que hacemos aquí. Esto es más bueno que el flancito que a veces tú te comes. Esto es más bueno que el cafecito que tú te comas. Esto sí es una buena noticia. Porque cuando Jesús entregó su espíritu, escuche bien, amado, cuando Jesús entregó su espíritu y hubo acabado la obra, la tumba se abrió y todos los muertos comenzaron a salir de la tumba. ¿Sabe lo que significa, amado? Esto es una buena noticia. Significa que si usted muere en Cristo, oiga bien, cuando en la venida del Señor Jesucristo, cuando la trompeta suene, la Biblia dice que los muertos en Cristo se resucitarán primero. Quiere decir que si en aquel tiempo la tumba se quedara vacía, si la tumba de Jesús está vacía, quiere decir que si tú mueres en Cristo, cuando venga Jesús, cuando suene la trompeta, tu tumba también se quedará vacía y habrá resurrección para tu vida también. ¿Me está entendiendo? Así que no se preocupe que le compren una caja bonita. Cuando usted muera, olvídese de la caja. Olvídese que tenga un buen tuxedo. A mí me pueden dejar hasta en chancleta. No se pongan a estar gastando dinero en zapatos, por si acaso sucediera. Mío, te va con media. No, que hay que comprarle, eso es lo más increíble. Hay que comprarle los zapatos buenos al siervo. Si no me lo compras en vida, en la muerte no me lo compre tampoco. Le va a gastar 300 pesos en unos zapatos que se van a quedar y el polvo se los va a tragar. Esa tumba no es mi lugar. Mi lugar está en el cielo. La chaqueta se queda, la vestimenta se queda, la caja se queda, pero usted se va con su madre porque hay un consumado es. Ahora ya no lo ve en la cruz del Calvario, ahora que no, ya no lo ve, ya que no. ¿Sabe por qué no lo ve ahí? Porque él está a la diestra del Padre. Yo no sé por qué y esto no es, ¿verdad?, en contra de ninguna religión, pero yo no sé por qué es que los católicos lo tienen todavía en la cruz. Porque gloria a Dios por lo que, pero que él no está ahí en la cruz. Porque él fue bajado y fue llevado a una tumba. Y ni tan siquiera tampoco está en la tumba. Él tiene que ponerlo en el lugar donde él está. Él está a la diestra del Padre. Ahora, ¿sabe lo que él hace a la diestra del Padre? ¿Sabe lo que él hace a la diestra del Padre? ¿Tú sabes por qué él se fue para la diestra del Padre? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué él se fue a la diestra del Padre? ¿Sabe qué él hace? Pregúntale a tu hermano, ¿qué hace Jesús a la diestra del Padre? Pregúntale de nuevo, ¿qué hace Jesús a la diestra del Padre? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí sentado? Haciendo un lugar para mí, para mí. Porque si Jesús no se sienta a la diestra del Padre, tú y yo no pudiéramos llegar a donde Él está. La Biblia dice que se rasgó el velo en ese momento. Y tú y yo ahora tenemos acceso que antes no teníamos. Por eso es que ya no lo vemos en la cruz. Porque ya su trabajo en la cruz Él lo terminó. Ahora Él está a la diestra del Padre. La Biblia dice que nosotros estamos sentados y que nos ha bendecido estar en los lugares celestiales. Y porque Él está a la diestra, nosotros también, los que le habamos servido y le habamos entregado su vida, también tendremos ese privilegio de sentarnos. Ahora tenemos, antes decía la hermana cuando oraba por la ofrenda, era necesario un año tener que separarse, hacer ayuno, entregar, pero ya no. Ahora porque ahora hay acceso, directo, un solo. Dice la Biblia, no hay mediador entre Dios y el Padre, sino su Hijo Jesucristo. Un solo mediador. Y Jesús resucitó y exclamó su lugar. Por eso es que en su segunda venida Él no viene como cordero, porque ya Él vino como cordero. Ahora Él viene como león. Ahora Él no viene para que sea crucificado, porque ya un solo sacrificio fue dado. Ahora Él no viene como cordero, ahora Él viene como león de la tribu de Judá, con toda la autoridad, con todo el poder, porque habiendo tomado
solamente para él, sino para ti. Y dijo, porque ya tú no eres aquel que andaba en pecado, ahora tú eres la iglesia. Y Jesús dice, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Si yo fuera usted, le diera una ofrenda. Hermano, ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo. Después de todo esto, tal vez ahora, tal vez ahora tenemos una mejor comprensión de la cruz. Porque lo grandioso y lo misterioso de la palabra de Dios es que no tiene fin. La palabra de Dios no tiene límite. La palabra de Dios se renueva de día en día. Y todos los días hay una renovación nueva con la misma palabra. 2000 años han pasado y todavía tú y yo tenemos la misma prioridad que tenían los que murieron hace más de 2000 años. Amén. La sangre de Cristo todavía tiene poder. Tiene poder para perdonar nuestros pecados. Tiene poder para acercarnos a Él. Tiene poder para reconciliarnos. Quiero que terminemos este tiempo con una oración. Hermano, ¿sabe qué? Yo quiero que usted en esta hora, junto conmigo, hagamos un llamado al Todopoderoso. Y como hoy tenemos una nueva revelación, según esa palabra, que hoy le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Amén. ¿Cuántos se atreven a hacer eso? ¿Cuántos quieren hoy les gustaría aceptar nuevamente al caballero de la cruz? Amén. ¿Cuántos no se avergüenzan para decirle, Señor, una vez más, por si acaso, te acepto? ¿Por qué? Porque si acaso tú vengas para esta noche, yo no quisiera perderme de tal privilegio, yo no quisiera perderme, de tal bendición, yo no quisiera perderme. Habrá alguien que se atreva a hacer esa oración conmigo. Amén. Y decirle, Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Dígaselo, amado, dígaselo. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Oh Padre, no te olvides de mi nombre. Oh Señor, no te olvides. Oh, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por las veces que me olvido de tu sacrificio. Te pido perdón cuando a veces como en poco, Señor, tu salvación. Te pido perdón cuando a veces se me olvida, oh Señor, el acto tan hermoso que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Te pido perdón cuando a veces rechazo tu misericordia, rechazo, Señor, esa sangre. El apóstol Pedro dice que es sangre preciosa como la de un cordero inmolado, oh, sangre roja como el carmesí, oh, una sangre verdadera, una sangre que aún los científicos no se pueden explicar cómo después de tantos años todavía hay una sangre, hay células que cobran vida, porque la sangre de Cristo todavía tiene poder y autoridad para perdonarnos, para limpiarnos. Oh Padre, gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre. Gracias Dios eterno. Gracias Padre por tu acto glorioso. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor, Señor Jesús. Gracias por ese acto tan hermoso. Señor, una vez más te aceptamos como único y suficiente Salvador. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Déselo fuerte.